Hola, ¿qué tal a todos? Dios les bendiga. Ah, no he planeado bien cómo, por dónde empezar o cómo decirlo, pero ah, yo publiqué mis historias y que quería contarles un poco sobre mi testimonio de cómo inicié la universidad, mis estudios, que de hecho pues les adelanté un poco acerca de eso con respecto a mi conversión porque eh, ese tiempo fue clave para que yo pudiera ingresar a la universidad y estudiar y bueno, y sacar mi título, gracias a Dios. Yo pasé por un proceso difícil porque en realidad creo que casi la mayoría de jóvenes en nuestro país pues se enfrentan a esa dificultad de no poder pagar sus estudios o salir adelante con una carrera profesional por el mismo hecho de no tener un trabajo, no tener quizás los recursos o no es suficiente los ingresos y casi siempre pues la única opción que existe es, bueno, trabajar y si eso se da más adelante pues estudiar y sacar una carrera. Bueno, por la razón en la que yo quería contarles o comentarles es porque uh, hay, hay una enseñanza, no porque se trate de mí, porque sé que no soy la única persona, creo que todos los que vivimos bajo la cobertura y la gracia de Dios hemos experimentado muchas cosas hermosas, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la fe obrar. Entonces, en mi caso, sucedía que cuando yo terminé mis estudios de bachillerato, yo tenía un sueño y quizás antes de eso, porque antes de terminar mi bachillerato, eh, yo en ese tiempo, en el segundo año de bachillerato, yo eh, tuve un acercamiento con la iglesia, comencé a ir, pero eh, quizás muchos no saben, pero yo era de esas personas que no le agradaban ni los cristianos ni las iglesias. De hecho, yo se lo he comentado a mi hermana, ella lo sabe muy bien. Ella está de testigo de que a mí no me agradaba para nada ir a las iglesias. Tenía un concepto muy equivocado por las cosas que como yo percibía, como yo pensaba. Pero se dio bajo una condición, una persona que de hecho amo, estimo y le doy las gracias a Dios por esa persona todos los días de mi vida porque es la persona que Dios puso en mi camino para que me llevara a la iglesia, para que me llevara a los pies de Cristo y eso tuvo pues una repercusión en todas las demás cosas de mi vida. Y bueno, el punto es que en ese tiempo que yo estudiaba bachillerato, yo comencé a ir a la iglesia. Iba bajo una condición porque no, de hecho yo comencé a ir a la iglesia no porque yo quería ir, sino que estaba bajo una condición, el terminar mis estudios. Y pues para mí era como, voy a cumplir este compromiso simplemente porque necesito terminar mi bachillerato y bueno, ya veremos qué pasa después. Pero en ese año pues sucedieron muchas cosas, hubo cambios drásticos en mi vida porque en ese año yo conocí la gracia de Dios y, y fue algo maravilloso porque cambió mi forma de pensar, cambió todo absolutamente en mí. Entonces yo sabía que yo no tenía los recursos, la oportunidad, que no podía estar pensando en que podía sacar una carrera porque era algo prácticamente imposible. Solo quizás algunos ya lo saben, otros quizás lo ignoran, pero en mi caso pues yo solo vivía con mi hermana, con Katherine, y era algo prácticamente imposible pensar en continuar mis estudios porque la situación nunca ha sido fácil para nosotras
y era algo bien difícil, pero recuerdo que a un mes y medio antes de terminar el bachillerato yo me iba a graduar. Yo recuerdo que se me vino en mi corazón, en ese tiempo yo tenía muy poco conocimiento de la palabra, de la Biblia. Era prácticamente un bebé espiritual, pero ejercité ese granito de fe, que la palabra del Señor dice que eso es suficiente, eso basta para que Dios mueva su mano y haga cosas maravillosas. Y entonces, en ese año antes de terminar, ya casi para terminar mi bachillerato, yo recuerdo que yo me había determinado, yo decía, yo voy a estudiar a la universidad y aunque hubo error de mi parte al creer que de alguna manera con mi esfuerzo yo lo iba a lograr, Dios me cambió totalmente esa perspectiva y me mostró que no era por mi fuerza, ni que no era ni por mi voluntad, sino que era algo que Él había decidido darme. Entonces, y yo dije, voy a reunir el dinero porque yo quiero iniciar la universidad y voy a hacer esto, y se lo comenté a mi familia, a mi hermana y a las personas cercanas, y pues, bueno, las expectativas eran, pero ¿cómo vas a hacer? No tenés un trabajo, no vas a alcanzar ni a pagar el primer mes, no vas a poder estudiar porque no hay un ingreso constante, no, o sea, era ilógico pensar en algo como eso. Entonces, en ese momento a mí se me cayeron todas las ilusiones. Fue algo bien duro para mí porque yo esperaba recibir una respuesta, bueno, de sí, sigue adelante, está bien lo que has pensado hacer, y todos mis planes como yo pensaba que iba a salir. Fue como algo que vino a como desilusionarme mucho. Entonces, pero recuerdo una vez que, siempre hablando acerca del mismo tema, de las personas cercanas a mí, recuerdo que yo, ilusionada, yo ya había decidido que yo quería estudiar la carrera de comunicaciones, porque es algo que desde pequeña soñaba, trabajar en la televisión, y desde pequeña yo veía a las periodistas, a las reporteras, y yo decía, yo quiero un día trabajar así, salir así en la tele. Entonces, y fue algo muy bonito porque a pesar de que en ese momento yo planeaba y decía, sí, voy a estudiar, pero lo estaba haciendo a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, cuando sucedió todo eso, las opiniones, las cosas que yo escuchaba y viendo la realidad, yo me decepcioné bastante y dije, luego surgió algo. Yo ya tenía el dinero ahorrado para pagar la inscripción, la matrícula y el primer mes. Y sucedió algo urgente que yo tuve que tocar ese dinero y me quedé sin la oportunidad. O sea, ya estábamos al siguiente año. Yo quería iniciar puntual mis estudios al siguiente año y pasó eso. Fue una decepción bien grande para mí. Porque en ese momento para mí era como, bueno, es cierto, la realidad es así, no vas a poder, no se puede. Pero luego sucedió que gracias a mi hermana, gracias primeramente a Dios, porque sé que Él dispuso de que ella tuviera esa iniciativa de hacer algo como eso. Ella, viendo mi entusiasmo de que yo sí quería estar en un medio, que yo quería trabajar en esa rama, a pesar de que sabía que no podía estudiar, que estaba muy difícil la situación. Recuerdo que me llevó a un medio de aquí, de Oriente, que apenas iniciaba, y me dijo, vamos, tal vez te aceptan, tal vez aunque sea solo ir a aprender, aunque no tengas experiencia, pero si es lo que te gusta, vamos a ver qué te dicen, y llevamos tu currículum. Entonces ella me apoyó y fuimos. Para no hacerles tan larga la historia, esa vez recuerdo que fuimos y de hecho me dijeron que me ofrecían un programa que de entretenimiento. O sea, de por sí ya al siguiente día si yo quería ir, podía comenzar con ese programa de entretenimiento, pero ahí es donde se ponía a prueba mi fe, ahí es donde se ponía a prueba mis convicciones, porque yo no tenía mucho tiempo de ser cristiana.
Y recuerdo que yo ya me había decidido, y yo había pensado y había dicho, yo quiero trabajar, pero siempre el área que me llamaba la atención y que de verdad me gustaba era el área de prensa, el área de noticias. Entonces, y como me vieron joven, me vieron que era una señorita y me vieron el entusiasmo, me decían, te ofrecemos esto, si estás disponible puedes venir el siguiente día y así. Pues yo decidí, yo dije, no, es que lo que yo estoy buscando, yo quiero tener experiencia, yo quiero aprender en el área de noticias, en el área de prensa. Entonces me dijeron, ay, pero ahí está difícil porque no cualquiera puede entrar a menos que vengas y tengas paciencia y aprendas. Y bueno, así fue. Seguí yendo y estuve en esa área aprendiendo un poco, pero no pasó mucho tiempo porque en ese mes de enero del año 2016 comenzó un programa de becas. Y cuando lanzaron ese programa ya todas las becas estaban, o sea, ya estaba limitado. Todas las becas las habían dado, eran 1000 becas en total. Pero habían 10 becas extras que las iba a dar la municipalidad directamente con fondos propios de el alcalde, si no me equivoco. Y pues yo tenía ese entusiasmo de estudiar y me recuerdo que una de las que trabajaban, una persona de las que trabajaban en ese medio me dijo, ¿y por qué no le dice al jefe de ese medio que le ayude a aplicar para la beca y que se la den y así comience a estudiar? Porque yo sé que todo eso ya era algo de Dios, o sea, como les decía, mis ilusiones, mis expectativas de estudiar ya estaban por los suelos porque yo sabía de que ya era prácticamente imposible. Entonces sí sucedió eso y de repente fue tan rápido. Apliqué a la beca, recuerdo cuando hice todo el proceso por el hecho de que cumplía con todos los requisitos que nos pedían, me dieron la beca. Y tal vez yo en ese momento yo no comprendía la dimensión de todo. Hasta ahora quizás con el proceso y con el tiempo he aprendido que muchas veces nosotros nos esforzamos porque queremos algo y agarramos coraje, pero lo hacemos a nuestro modo y fallamos. Y a mí me pasó eso porque ciertamente antes de que pasara todo eso, una vez que platicábamos con mi familia, las personas cercanas a mí prácticamente eran como mi familia. Recuerdo que llegamos a un punto que discutimos porque yo había agarrado ese coraje de decir que iba a estudiar y todos me llevaban la contraria porque sabían que era imposible. Entonces, y recuerdo que en mi inocencia quizás, y bueno, hoy le doy gracias a Dios porque por esa palabra sé que se cumplió. Yo dije así, van a ver que yo voy a estudiar. El otro año yo comienzo mis estudios. Y lo dije así, claramente. Y luego me di la vuelta y me fui. Pero en mi corazón y en mi mente yo sabía que era algo que en la realidad era prácticamente imposible. Pero dije en mi corazón, Señor, no me dejes avergonzada. Y esas palabras las recuerdo también porque en mi poca fe quizás lo declaré y lo dije, yo voy a estudiar. Yo no sabía cómo, pero creí y se lo atribuí a Dios y le dije, Dios, no me dejes avergonzada. ¿Qué significaba eso? Que si este sueño se cumplía era porque Dios no me iba a desamparar, que Él no me iba a dejar avergonzada en el sentido de que yo estaba creyendo de verdad que Dios me iba a dar esa oportunidad. Y fue así directamente, fue de parte de Dios, porque yo traté a mi manera iniciar los estudios, ahorrando y haciendo a mi manera, y no se pudo. Y al final, pues, recibí esa beca y comencé a estudiar, y fue algo realmente maravilloso, porque era claramente la intervención de Dios, era Dios diciéndome, no, es que tú no vas a hacer nada, es que yo te lo voy a dar. Si tú has creído en mí, es que yo te lo voy a dar. Entonces, y desechando todo esfuerzo humano, todo esfuerzo que yo propiamente estaba haciendo. Entonces fue algo muy bonito
eso afirmó mucho mi fe, mis convicciones, porque era difícil para mí el hecho de saber de que tal vez no tenía un apoyo suficiente. Dios se encargó de proveer cada año, cada momento, todo lo que necesitaba. Fue un proceso doloroso, duro, porque no es fácil mantenerse, no es fácil eh, no tener que fallar en los estudios, porque hay muchas condiciones para poder eh, sostener una beca, y muchos pues las pierden. Eso sucede y es algo muy triste, porque uno sabe que no tiene la capacidad de salir adelante, los recursos. Entonces, yo a veces yo me ponía a pensar, porque sabía que, bueno, por lo menos donde yo estudié, son grandes cantidades de dinero las que se gastan, y creo que mis compañeros, tal vez alguno que llegue a ver este video, no me van a dejar mentir, y sé que es una inversión muy grande, pero Dios, o sea, Dios se encargó de todo eso. Y hay algo que también quisiera compartirles, y es el hecho de que eh, de pequeña yo siempre soñaba, y yo decía, yo quiero en mi familia darle a mis padres el orgullo de tener un hijo profesional, de tener un hijo que haya logrado superarse, que haya logrado alcanzar ese sueño que tenía de niño. Y yo digo, wow, qué bueno y qué maravilloso es cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Él, porque tal vez nadie apostaba por mí, porque no les voy a decir que yo he sido la mejor estudiante, que he sacado todos los primeros lugares, no ha sido así. Pero sí, en ciertas áreas pues me he destacado, pero eso ha sido porque es algo que persigo, es algo que me gusta. Pero, o sea, no fue fácil llegar hasta aquí, y tal vez muchos digan, bueno, pero en tu país o en El Salvador no hay oportunidades, los sueldos son sueldos de hambre y tantas cosas, pero ciertamente esa es nuestra realidad, por lo menos quizás no en todos los trabajos se goza de un buen salario, pero el sentirse realizado, el sentir que uno conquistó una meta, conquistó un sueño, que pudo cumplir aquello que de niño soñó, y vivirlo, y en el momento que uno lo está viviendo uno dice, wow, pude lograr aquello que me propuse, que estaba en mi corazón hacer. Entonces, y eso es una satisfacción, pero yo realmente solo puedo agradecerle a Dios, porque fue un proceso muy duro, muy largo, pero el servirle a Dios vale la pena, porque no dejé de servirle a Dios durante todos estos años, que no son muchos, son 7 años más o menos, que yo inicié todo inició porque me convertí al Señor. Yo sé que si eso no hubiese sucedido, si Dios no hubiese transformado mi vida, quizás todo eso yo no lo estuviera viviendo, esa satisfacción de haber culminado mis estudios, y puedo decir que es algo maravilloso, porque es ver la mano de Dios en cada cosa, en cada momento, pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, debemos de estar seguros, de tener esa certeza que Dios se va a encargar de todo lo demás, y así ha sido, porque no es fácil el estudio, el trabajo y el servir a Dios, que es algo que realmente es un proceso de cada día, y, y ver todo lo que Dios va haciendo en la vida de las personas es algo muy bonito. Entonces, quería compartirles esto, porque tal vez no lo expliqué así como que wow, algunos tal vez no me logren entender, pero sí quería contarles, porque quizás algunos de nosotros tenemos sueños que todavía no hemos logrado cumplir o conquistar. En este caso, pues en el área secular, en el área de la profesión, de la educación,
se los cuento porque sí marcó mi vida el hecho de haber conocido al Señor, porque quizás muchos piensan que yo soy cristiana desde que, como algunos dicen, yo soy cristiano desde pequeñito, pero realmente que lo lleven a la iglesia es una cosa, que sea cristiano es otra. Entonces, realmente muchos a veces se sorprenden porque piensan que es que yo me crecí y les digo, no, o sea, yo era de esas personas que, o sea, yo no toleraba entrar a una iglesia, no me agradaba porque yo decía, es que no me gusta, o sea, no es mi ambiente, porque tenía mi propia forma de pensar. Entonces, pero cuando Dios lo transforma a uno, cuando uno se encuentra con Jesús, todo absolutamente cambia. Nuestro entorno, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y nunca volvemos a ser los mismos. Entonces, les digo, el haber llegado a conocer y a recibir la gracia de Dios me ha llevado a lugares en donde nunca imaginé estar, a ver cosas que jamás imaginé que las podría contemplar o presenciar, ver los milagros, ver la mano de Dios en todo. No tiene precio. Y no se trata de una religión, no se trata de ritos, no se trata de tradiciones, no se trata de eso, se trata de vivir la fe, de creer en un Dios que tal vez no lo vemos, pero es un Dios más real que lo que podemos ver frente a nuestros ojos. Es un Dios que responde, que se toma muy en serio lo que le pedimos, que así como en ese momento tal vez yo lo dije así, Dios, no me dejes avergonzada, o yo declaré y dije, yo voy a estudiar, pero inmediatamente en mi corazón yo se lo atribuí a Dios, porque sabía que eso era algo que no estaba en mis manos, estaba en las manos de Dios. Y fue así, Dios no me dejó avergonzada. He logrado terminar mis estudios y puedo decirlo con propiedad, algo que ha sido patrocinado especialmente por Dios. Claro, Dios usa los medios. En este caso, pues, un programa de becas y eso está muy bien. Pero el creer, el ejercitar la fe, tal vez era una pizca de fe la que yo tenía, pero Dios hizo de eso algo maravilloso, algo que me llevo en mi corazón y que deseo que ustedes puedan recibirlo. Y tal vez si han llegado hasta esta parte del video, yo les agradezco, porque en verdad hay que confiar, hay que creer en el Señor. Creer en Dios no solamente significa creer en Dios, sino creerle a Dios, creer que Él puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, lo que no está en nuestras manos. Entonces, bueno, este es parte del testimonio de cómo comencé mis estudios. Tal vez al inicio no supe cómo explicarles mucho, porque realmente quizás me llevaría horas contándoles cuántas cosas, y tal vez algún día hago un video completo sobre mi testimonio real, cómo comencé este camino, porque quizás es muy difícil resumirlo en tan poco tiempo, pero les agradezco por escucharlo y espero que les sirva de motivación a aquellos jóvenes que tal vez están iniciando sus estudios, o aquellos que tal vez quieren y todavía no lo han podido lograr. Les animo a creer que todo es posible cuando nosotros confiamos en Dios, cuando Él es nuestro único refugio. Porque en momentos de dificultades, cuando Dios es experto en mostrarnos su fidelidad, su mano, su misericordia, y eso es maravilloso realmente. Así que gracias a todos por escucharlo, y de verdad que me alegra mucho también el poder haber visto a todos mis compañeros graduarse. Ha sido algo muy bonito. Fueron años difíciles, pero Dios es grande en misericordia y también nos ha permitido a todos el poder culminar estos estudios, y que el Señor les bendiga en gran manera.